Buenos días chicas y bienvenidas un día más al canal, bienvenidas a un nuevo vlog. Qué ganas tenía de ponerme otra vez frente a la cámara porque estos días han sido un no parar y estaba deseando abriros este vídeo y que me acompañaseis pues durante unos días. No sé si estáis fijando que no estamos en el mismo sitio de siempre, estoy en Sevilla. Acabo de llegar al hotel, voy a pasar una noche aquí y mañana volveré para Córdoba. Quiero compartiros en casa cuando llegue mi nueva rutina con Ellen porque he hecho algunos cambios en la alimentación, así que pues quiero contar un poquito pues cuál es nuestra rutina ahora mismo, qué es lo que estamos trabajando y pues cuáles son esos cambios que he hecho en la alimentación y por qué. Va a ser una tarde bastante tranquila porque hemos venido a Sevilla por trabajo. Hoy he estado toda la mañana trabajando y como digo pues acabo de llegar al hotel. Voy a bajar ahora a comer porque todavía no he comido y luego me prepararé para esta tarde ir al cine, que tengo un montón de ganas de ver la nueva película del Diablo Viste de Prada 2. Ese es el plan que tenemos para esta tarde y va a ser una tarde un poco chill y además ahora después cuando me arregle quiero probar con vosotras unos productos nuevos que me han enviado y que estoy deseando probar, pero bueno, luego ya os cuento un poquito más y os lo enseño y los probamos juntas. Estoy alojada, como digo, en Sevilla en el hotel Silken Al Andalus, que es uno de mis hoteles favoritos, diría yo, o por lo menos es el que más veces me ha acogido cuando he venido a un hotel aquí en Sevilla. La verdad que este hotel me gusta mucho porque es un hotel sencillo, pero a la vez es súper cómodo, se descansa muy bien. Siempre que he venido he descansado genial, el desayuno es una maravilla, que lo veréis mañana. Y para este tipo de viajes express a Sevilla, que normalmente suelen ser por trabajo siempre, me gusta alojarme aquí en el Silken. No es colaboración, por supuesto, ojalá que sí, pero no es colaboración. Y además me gusta mucho porque en este hotel normalmente se aloja también mucha gente que viene a los concursos que se hacen ecuestres, los concursos hípicos que se realizan en el Real Club Pineda de Sevilla. Y es muy curioso porque en los desayunos, como te toque un fin de semana de concurso, ves a un montón de jinetes y no sé, es como estar en casa. Así que me encanta. Ojalá algún día poder alojarme en este hotel por un motivo ecuestre, pero bueno, no es el caso. Voy a haceros un room tour rápido antes de bajar a comer y así os enseño la habitación. Tengo bastante espacio de almacenamiento con estos armarios, pero bueno, como va a ser para una noche, no voy a utilizarlos. Un baño muy sencillo, pero con lo básico. Tenemos este espejo gigante, secador, súper importante. Y por aquí los jamoncitos, su bañera y aquí la parte del váter. Así que nada, un baño muy sencillo. Y ahora ya pasamos a la habitación, que tiene a la derecha esta zona como de estar, con una cama grande. Y ahora os enseño porque da a un patio súper chulo. Y toda esa zona de escritorio, como siempre, esto que me encanta que lo tengan los hoteles para dejar el equipaje. Y aquí tenemos la estación de té, que la pienso aprovechar quizás esta tarde o mañana. Todos los tés que nos han dejado: té negro, té verde, té rojo, manzanilla y las botellitas de agua que siempre te dejan como bienvenida. Tiene televisión, pero no la voy ni a encender. Y este espejo gigante que me encanta para enseñaros luego el look que me voy a poner por la tarde. Así que bueno, esta sería la habitación y ahora nos vamos a comer. Mirad, este es el patio al que da nuestra habitación. Es súper bonito. Chicas, me he pedido una hamburguesa vegana, que la verdad que es que me ha apetecido. La he visto en la carta y mirad, eso está aquí súper a gusto, al solecito, al aire libre. Ya estoy de nuevo por la habitación y aquí tengo preparada la ropa que me voy a poner. He optado por unos pantalones tipo jeans, pero muy fluidos, muy cómodos. Creo que van a ser perfectos para ir al cine. Y los voy a combinar con una básica. Esta de aquí es de Zara, pero bueno, es una camiseta básica. Lo único que tiene de especial es que tiene las mangas a la sisa, que me encanta este corte, me favorece un montón y la compré hace tiempo y todavía no la había estrenado. Y encima, por si acaso hace un poco de fresco,
porque es verdad que aunque hace solecito, pero el tiempo está más fresquito estos días. Lo voy a poner con este jersey azul marino de Tommy Hilfiger de ochitos, que la verdad que es súper cómodo. No es muy gordito, pero para esta época del año entre tiempo es perfecto. Así que voy a vestirme y ahora ya os enseño y probamos juntas todo lo que hay en esta bolsita. Por cierto, me hice las uñas el otro día, esta manicura francesa, que me apetecía muchísimo volver a la manicura francesa y me encanta cómo ha quedado. Así quedaría el look completo, muy cómodo, muy básico. La verdad que los pantalones estos son comodísimos. Me he puesto en los pies estos botines también muy cómodos. Y el top queda genial, no aprieta nada, pero queda ajustadito y además tiene como doble capita. Es bastante grueso, muy recomendado este top, la verdad. Vamos a ver y probar todas las cositas que me han enviado de Nua Beauty Shop. Os voy a dejar en la cajita de información todos los links a los productos y siempre en todos los vídeos os dejo abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces de algunas de las cosas que os voy enseñando y que voy utilizando en mi día a día. Así que siempre echarle un vistacito. Me apetece probarlo con vosotras porque tiene productos muy interesantes. Tenemos por aquí, bueno, me han enviado esta bolsita neceser que le voy a dar muchísimo trote. Estoy segurísima porque es bastante amplia, para viajar es perfecta. Y una de las cosas que me ha enamorado de la marca y todavía no he probado ninguno de los productos, que bueno, ahora veremos a ver qué tal, porque todavía no los he abierto, van a ser primeras impresiones con vosotras, pero una de las cosas que me han enamorado de la marca es el packaging. Cero plástico, el packaging no traía nada de plástico, así que esto es un punto muy a favor de esta marca. Ahora ya veremos sus productos. Me han enviado el booster de colágeno, se llama Super Bloom, aunque como digo, abajo en la cajita de descripción os voy a dejar todos los nombres a todo. Y es una crema facial profundamente hidratante, protectora, reafirmante, rellena la piel, restaura la elasticidad y minimiza las líneas finas en 10 minutos. Cosa que a mí me viene estupendamente porque no llevo nada, he salido de la ducha y la piel la tengo tal cual, así que esto creo que es lo primerito que vamos a probar. Otra de las cositas que vienen es este trío de productos que es Starter Kit, es un kit de iniciación. Viene así en esta bolsita y me parece que esto es un regalazo para esa persona que a lo mejor no le gusta dedicar mucho tiempo al cuidado de la piel o que no tiene una rutina establecida, pues este kit de iniciación creo que puede ser un acierto seguro para esa persona. Y trae 3 productos. El primero de ellos es una leche limpiadora hidratante. Tiene ácido láctico que exfolia suavemente, acelera la regeneración celular y crea una tez radiante y uniforme. Lo necesitamos. Lleva aceite de semillas de cáñamo. Es una fuente de valioso ácido graso omega y vitaminas que ayudan a restaurar la barrera cutánea. Y además los extractos de plantas aceleran la circulación sanguínea superficial, mejorando el suministro de nutrientes y de oxígeno a la piel. Lo usaremos esta noche porque, como digo, tengo la piel limpia ahora mismo, pero esta noche cuando volvamos vamos a probar este. También te trae el BioClinic, ahí lo veis bien, es un hidratante restaurador para pieles secas y sensibles, adecuado para personas con eczema, psoriasis, rosácea o acné. Me encanta porque, no sé si lo podéis apreciar, pero toda esta zona ya no, pero cuando salgo de la ducha tengo la piel mucho más irritada y normalmente esta zona yo soy muy tendente a tener rojeces, así que este hidratante me va a venir súper bien. Tiene hidratación rápida y duradera con ácido hialurónico que restaura el equilibrio natural de humedad de la piel, ácidos grasos omega que ayudan a restaurar la estructura dañada de la piel y prebióticos que nutren y favorecen la microflora saludable en la superficie de la piel. Ahora lo vamos a probar también. Y por último, el tercer producto que trae este kit es Hyaluronic Acid Multiserum, un serum de ácido hialurónico también. Y este producto proporciona una hidratación profunda y duradera, unifica el tono de la piel y refresca el cutis, retarda el envejecimiento de la piel y equilibra la microbiota de la piel y la producción de sebo. Este kit es perfecto para aquellos que necesitéis un chute de hidratación a la piel y complementado con el booster de colágeno que me han enviado, me va a venir genial ahora en esta época del año que ya empiezo a exponerme un poquito más al solecito, para evitar que se me irrite la piel, para evitar esa sequedad de la piel. Creo que me va a venir súper bien. Así que lo primero que voy a probar es el booster de colágeno. El packaging es de plástico,
para que veáis como todavía no lo había abierto, ni siquiera ha subido el producto. Creo que me he echado demasiado. Estoy mirando al otro lado porque tengo aquí la pantallita. La verdad que la textura es muy agradable y notas como una hidratación muy fuerte, sin tampoco ser grasa, porque uno de los problemas que tengo yo al final con las cremas es que tengo la piel muy deshidratada y normalmente los productos que tienden a hidratar mucho también tienden a dejarte la piel muy grasa, pero este me gusta muchísimo la textura que me ha dejado en la piel. De momento aprobado. Es bastante densito, eso sí. Me había echado mucho, así que el resto lo voy a usar para hidratar las manos, que también es una zona que necesito hidratar muchísimo. Voy a probar ahora el hidratante restaurador. El envase es muy similar al anterior, también de plástico. La textura de este es muchísimo más ligera que la anterior. Quizás debería haberlo aplicado antes, pero muy hidratante, se absorbe súper rápido. Estos productos naturales no llevan nada de perfume. También todos los productos son veganos, cosa que pues también valoro bastante, porque si al final puedes optar por un producto que no ha sido testado en animales, pues muchísimo mejor, y que no lleva derivados animales, pues mejor, ¿no? Creo que al final todo suma y todo aporta. Bueno, y el tercer producto que voy a probar es Multiserum de ácido hialurónico. Es este de aquí. Este envase sí que es de vidrio, sí que tiene una textura de serum. Son 3 productos que realmente lo que aportan es hidratación. Se pueden utilizar tanto de día como de noche. Mirad, es que se ve súper jugosa. No sé si podéis notar la diferencia, pero yo mirándome aquí en la pantallita sí que noto la diferencia respecto a cómo tenía la piel hace unos minutos. Me han encantado. Me iba a maquillar un poco, pero al final no lo voy a hacer porque la verdad que se me ha quedado la piel súper jugosa. Lo que sí voy es a echarme, como en los productos de NUA no venía ningún hidratante para la parte de la ojera, voy a utilizar esta que me gusta mucho para aportar hidratación a esta zona de la ojera. En concreto es la Hydra Beauty Micro Creme Lux, os lo dejo abajo también. Para completar esta rutina tan hidratante es perfecta. Y en los labios voy a utilizar el Gold Collagen, un hidratante de labios que también me encanta. ¡Madre mía! ¿Cómo nos vamos a poner? Ya estoy en el hotel, me ha encantado la película y los cines. No conocía los cines Yelmo y ha sido todo un acierto. Me ha gustado muchísimo. Es verdad que creo que es muy complicado hacer una segunda parte de una película, y la primera me encantó. Era muy difícil como superar las expectativas que tenía de la primera, pero he de decir que me ha gustado. Me encanta al final todos los guiños que hace a la moda constantemente. Ha sido un ratito muy agradable. La verdad que a mí el cine me encanta y llevaba un tiempo sin ir, así que bueno, pues ha sido una tarde un poquito diferente. Antes de acostarme voy a probar el último producto que me habían enviado de NUA. En concreto esta es la leche limpiadora. Es una leche limpiadora hidratante adecuada para todo tipo de pieles, incluso pieles sensibles, ya que no tiene perfume y no irrita. Esto para mí es súper importante. Tiene ácido láctico que exfolia suavemente, aceite de semilla de cáñamo prensado en frío y por último extractos de plantas que aceleran la circulación sanguínea superficial. Exfolia e hidrata, así que me viene perfecto para terminar esta tarde de hidratación y de mimos, esta tarde de autocuidado. Uno de mis requisitos para las limpiadoras es que no deje la piel muy seca. Que cumpla esto, ya la puedo dar por aprobada. Voy a aplicar ahora de nuevo el bioestimulador de colágeno. Me ha encantado este producto, la verdad. Hidratación de nuevo en la ojera. Normalmente por las noches me gusta utilizar retinol o ácido glicólico, voy alternando, pero hoy, como quería probar estos productos, he decidido darle a la piel un día
solo de hidratación. Decidme si habéis visto vosotros también la película del Diablo Viste de Prada y qué os ha parecido. Me he puesto estos parches para terminar el día, terminar de nutrir. Hoy ha sido la verdad que una tarde de autocuidado total. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenos días, chicas, hemos venido a comer a La Doma, a un bar de aquí de Sevilla que teníamos muchas ganas. Mirad qué bonito es. Paradita antes de llegar a casa, he venido a comprar pienso, que ya me pillaba de camino. Ahí voy a echar un vistazo porque aquí en esta tienda tienen también un montón de productos ecuestres allí detrás. Y voy a echar un vistacillo a las cosas que tienen de caballos porque siempre que paso por aquí me gusta echar un vistazo a las cositas nuevas que traen. La verdad es que aquí tienen un montón de cosas, desde monturas, cabezadas por aquí, que le compré una el otro día. De hecho, le compré esta en azul marino, que es la que tiene puesta ahora, luego la veréis cuando llegue a casa. Y esto también se lo cogió Fernando. La verdad que siempre que vengo me gusta echar un vistazo y ver qué cosas nuevas tiene. Hasta botas. Y bueno, ahora, como ya estamos en el mayo cordobés, también tiene un montón de trajes de gitana. Y aquí también tienen hasta una zona con cositas de concurso. ¿Cómo son de bonitas estas mini polainas, por favor? ¡Qué monada! Y estas me encantan. Son preciosas. Tienen también herraduras de distintos tipos y tamaños. Y herramientas para herradores. Las tengo por aquí también. Mira quién tenemos por aquí. La señora Ellen, que ya está ahí comiendo. Hay que ver cómo ha cambiado el pelo. Mirad qué blanquita está ya. Ya tiene su pelito de verano. La verdad que ha tirado el pelo de invierno en muy poquito tiempo. Que bueno, ahora le daré un cepilladito. Pero mirad qué blanquita está. Ya mismo la tenemos blanca del todo. Y ha crecido también. No lo podéis apreciar, pero yo creo que ha crecido unos centímetros desde la última vez que la visteis. Mirad qué tupé ha echado. Cómo le ha crecido el tupé. Estoy ahora mismo en una relación de amor-odio con el tupé que tiene. Pero bueno, se lo voy a dejar ya crecer. Quiero ya que le crezcan, le vayan creciendo las crinas, que también le han crecido muchísimo. Y tiene aquí como un penachito blanco que me hace mucha gracia. Ahí, lo podéis ver. Y también la cola le ha crecido muchísimo. Ella mientras come aprovecho siempre para prepararle la comida para la mañana del día siguiente, para no perder como mucho tiempo en la mañana, y prepararle la enera, revisar siempre que tiene agua, aunque ella tiene su bebedero automático, ahí lo estáis viendo en la esquina, y su piedra de sal, pero yo siempre le dejo 2 espuertas ahora mismo, que además ya ha empezado el calor, y me gusta que no le falte agua, y normalmente los caballos, que son también muy tiquismiquis con el agua, esta sobre todo es muy tiquismiquis. En el momento en el que se llena de hojitas ya no bebe, entonces le tengo puestos 2 espuertas grandes
de agua. Y siempre intento como estar renovándosela bastante frecuentemente, pero bueno, me da tranquilidad también saber que tiene su bebedero automático ahí, que en un momento dado ella sabe dónde está y bebe, pero bueno, tenemos a una princesita tal cual, porque es súper delicada y súper tiquismiquis con todo, ¿verdad, Ellen? ¡Currete! ¡Que te queda aquí abajo, vamos! ¡Venga! Hola, moja. Hola, moja. Es puertas llenas y esta señora ha venido corriendo a su heno en cuanto ha visto que se lo hemos puesto. No os imagináis lo contenta que se pone cada vez que le ponemos heno, que es todos los días, pero a ella le encanta. Curro está intentando pasar. ¡Vamos, Currito! Venga, pasa, que no te va a hacer nada. ¡Curro! Estaba intentando pasar y no se fiaba de Ellen. Ellen es una santa, la verdad, porque para ser una potra todavía tan joven, no hace ningún extraño, y eso que Currito le chincha. Pero ella no se asusta, aguanta muchísimo, tiene mucha paciencia y me pone súper contenta porque yo creo que bien llevada va a ser una yegua que me va a dar muy buenos momentos. Pero bueno, espero que así sea. Y mientras dejo a Ellen comiendo con su heno y su comida, vengo aquí a esta zona que no sé si visteis el vídeo de presentación de Ellen, si no os lo dejo por aquí arriba, y este es el sitio donde lo grabé. Y en esta zona a la que ella tiene acceso durante todo el día, tiene un montón de pasto, tiene pendiente, que es genial para hacer propiocepción, para muscular también. Me encanta que ella pueda tener acceso a una zona así, pero esta zona se la abro a primera hora de la mañana y se la cierro luego para la noche, porque no me fío de que esté por aquí ella sola toda la noche, así que me gusta cerrárselo. Y aunque lo ideal sería que comiera pasto durante la noche en vez de durante el día, pero bueno, lo hacemos así y ahora mismo la verdad que nos va bastante bien esta organización, así que he venido ya para cerrarle la cancela y que ya no acceda a esta parte, que se quede en la otra. Y bueno, esta es un poco nuestra rutina de diario, sobre todo de las tardes. Y ya mañana, que quiero contaros, voy a descargar ahora el pienso que he comprado y mañana os cuento un poco, como he dicho, los cambios que hemos hecho en la alimentación y os cuento un poquito mejor pues toda la rutina y todo lo que estamos haciendo con ella ahora. Y ahí viene la valilla de la casa. La valilla de la casa. ¿Qué pasa, Curro? Curro ya está recuperado 100%. No para quieto. Agüita fresca y allá que va ella, no pierde tiempo en ir a beber. Anda que no vives bien, Ellen. Anda que no vives bien. Y mientras Ellen termina de comer, voy a terminar de hacer ya la última tarea por hoy con ella, que es prepararle la comida para mañana por la mañana, que es lo que voy a hacer hoy. Estoy aquí en el Guadarnés y una de las tareas que tengo pendientes sí o sí es ordenarlo y limpiarlo todo. Quiero hacer cambios en el Guadarnés, así que decirme si os interesaría verlo en algún vídeo, que yo creo que sí, que puede ser un vídeo pues bastante entretenido. Decidme si os gusta ver ese tipo de contenido. ¿Quién está aquí? ¿Pero quién viene a verme? ¿Cómo no? Parte de mi rutina de tarde es estar con la señora de la casa, que le encanta verme, y pasar un tiempo, un ratito juntas. Este es nuestro momento. A veces también me gusta salirme. Ay, mirad qué bonito está el campo, por favor. Amo esta época del año. Que también me gusta salirme con ella. No, pero no me empujes. Me gusta salirme con ella a tomar el té a veces. Y nada, su manera de jugar es embestir y pegar saltitos.
uy, 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 qué loca. Vamos a estar aquí un ratito juntas y me voy a trabajar, que una llega a casa pero tiene más trabajito que hacer. Me voy a poner a hacer cosas, que tengo trabajo de gestagro con el ordenador, así que... ¿Que le ha entrado ganas de jugar a este señor también? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Vamos, correte! ¡Vamos, correte! Buenas tardes, chicos. Hoy es el día siguiente. Tengo a Ellen aquí detrás, que ya le hemos echado de comer, ya ha comido y la hemos metido un poquito en la pista. Y quería contaros, como os dije ayer, los cambios que habíamos hecho en la rutina y en la alimentación de Ellen, y también las cosas que estábamos trabajando con ella. Nosotros, cuando la trajimos, ya os comenté que habíamos mantenido la misma alimentación que ella tenía allí en la yeguada, sobre todo porque al final era un cambio bastante grande y queríamos que primero se adaptara al sitio antes de empezar a hacer cambios en su alimentación. Ella se ha adaptado súper bien y ya hemos empezado a hacer estos cambios. ¿Qué hemos hecho? Como os comenté ayer, ella tiene heno a disposición, le ponemos heno tanto por la mañana como por la tarde para que ella tenga constante acceso a él, y me parece que es algo fundamental en la alimentación de un caballo que tengan heno a disposición, sobre todo porque si comen simplemente el pienso, al final, al ser un animal herbívoro, su estómago es un estómago ácido y si no tiene alimento durante todo el día, pues puede tener luego complicaciones, úlceras gástricas, y eso lo queremos evitar completamente. Así que ella tiene heno a disposición y además, como os comenté ayer, tiene acceso a pasto, sobre todo ahora en esta época del año, porque aquí en verano pues no tendremos ese pasto, tendremos que reforzar con heno o con otro tipo de alimentación, pero ahora mismo durante todo el día, como enseñé ayer, pues ella tiene acceso a toda esa parte con pasto. Lo ideal es que tuviera acceso tanto por la noche como por la mañana, porque el pasto es mucho más aconsejable que lo tome durante la noche, pero como también os comenté, por manejabilidad y porque no me fío del todo de esa zona por la noche, pues nosotros la abrimos por la mañana. Ella, la verdad que no es una potra muy ansiosa a la hora de comer, ni muy glotona, y ella va, pasa su ratito allí, toma su pasto y luego vuelve a venir a la zona de la cuadra y se pone a comer heno o a comisquear un poco lo que pilla por aquí. Así que la verdad que se regula bastante bien en ese aspecto y hasta el momento me está funcionando muy bien ese manejo. Luego, en cuanto al pienso, cuando llegó ella venía comiendo avena y correctores vitamínicos, y nosotros hemos hecho la transición a pues una alimentación mucho más adaptada a lo que es necesario y a los requerimientos que tiene un caballo de su edad, un potro joven. Así que hemos hecho esa transición y estoy muchísimo más contenta porque ahora está tomando una alimentación mucho más completa para la edad que tiene, como digo, y además que se le nota que ya va cogiendo peso, ha cogido un poquito más de peso, más de músculo, y sobre todo se le nota la grupa un poquito más redondeada que como habéis visto a lo mejor en vídeos anteriores. Una cosa fundamental y que nosotros hemos tenido en cuenta desde el primer momento a la hora de hacer este cambio y elegir un pienso más adecuado para potros es el tema de la cantidad de proteína y de azúcares que tenía. Al final, estos caballos que están en desarrollo es muy importante que tengan una cantidad de proteína suficiente y necesaria para que la formación de la musculatura de los ligamentos sea adecuada. Y por otra parte, que no tengan un exceso de azúcares, porque esto puede provocar OCD y otros problemas en la salud del caballo derivados de este alto nivel de azúcares en la dieta. Así que de momento estoy súper contenta con la alimentación que le estoy dando a Ellen, y ya iremos viendo, iremos adaptándola según la estación del año y según como ya la vayamos viendo, tanto de peso, de carácter, porque también otra cosa que le daba muchísimo la avena, que lo notamos bastante cuando llegó, fue que le daba muchísima energía, y al final un potro que
no necesita un exceso de energía porque ahora mismo el trabajo que estamos haciendo con ella es más de manejo, algo de cuerda, entonces no necesita tener un nivel de energía muy alto porque al final lo único que hace es que está más nerviosa y no nos ayuda nada en su proceso de doma. Así que pues bueno, estos eran los cambios que quería comentaros respecto a la alimentación y brevemente pues respecto al trabajo que estamos haciendo con ella, doma de cuadra, que nos enseñe a dar los cascos, cepillarla, que ella no esté muy familiarizada con todos los cepillos, con la bruza, con el spray también para mosca, ahora que llega la época de moscas también es importante. La verdad que ella es súper valiente, no se asusta de nada, la verdad que se está adaptando muy bien a todo y es una yegua muy colaboradora y también estamos empezando a enseñarla a dar cuerda. Ya en próximos vlogs os iré contando y lo iréis viendo. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme abajo en comentarios qué contenido queréis ver con ella, si tenéis alguna duda de lo que os he comentado, dadle a me gusta, no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y ahora hay una acción nueva en YouTube que me ayuda un montón, que es hypear el vídeo, así que si podéis también dadle y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuidaros mucho y no olvidéis de seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!